Muy buenas a todos, compañeros y compañeras. Nosotros les hablaremos acerca del ADN, del ARN, de la transcripción genética, cómo están conformados y el proceso de la transcripción genética. Sin más preámbulo, comencemos. Iniciaremos con el ADN. El ADN o ácido desoxirribonucleico es un compuesto orgánico que contiene la información genética de un ser vivo y de algunos virus en las células procariotas y en el núcleo de las células eucariotas y también en el interior de los cromosomas. ¿Cuál es su estructura? Bueno, la estructura de la molécula de ADN está formada por dos largas cadenas de nucleótidos unidas, formando una doble hélice. La estructura de un determinado ADN determina por el orden que tienen las bases nitrogenadas en la cadena de nucleótidos, donde está la información genética del ADN. El orden en el que aparecen las cuatro bases a lo largo de una cadena del ADN es distinto para cada célula, ya que este orden es el que determina las diferencias entre cada especie. Eso sonó muy cool, pero continuemos. Y vamos a continuar con el ARN. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN. Transporta las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y forma además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. A diferencia del ADN, que es una molécula de doble cadena, el ARN tiene una sola cadena y que tiene una molécula de ribosoma, la cual es responsable por su nombre. Existen tres tipos de ARN, cada uno con una función específica dentro de este proceso, y son los siguientes. En primer lugar, tenemos al ARN mensajero. Esta molécula se origina al copiar un segmento de ADN que contiene la información para una determinada proteína, lo que se conoce como gen. Cada ARN mensajero tiene la información para una proteína específica, y existen tantos ARN mensajeros como tipos de proteínas. El siguiente es el ARN de transferencia. Esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y es por parte a la molécula de ARN mensajero y por otra al aminoácido correspondiente al triplete que se está descifrando. Y por último, el ARN ribosómico. Este tipo de ARN se une a un grupo de proteínas llamadas proteínas ribosómicas con la finalidad de construir los ribosomas que se estructuran localizados en el citoplasma de las células y que tienen como función llevar a cabo el proceso de traducción en el que se sintetiza las distintas proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Eso sonó muy interesante, pero vayamos con lo siguiente. Y lo siguiente es la transcripción genética. La transcripción es el primer paso de la expresión genética, el proceso por el cual la información de un gen se utiliza para generar un producto funcional como una proteína. El objetivo de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. En caso de los genes codificantes, la copia de ARN o transcrito contiene la información necesaria para generar un polipéptido, que es una proteína o la subunidad de una proteína. Las enzimas llamadas ARN polimerasa realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN, usando la cadena de ADN como molde. La transcripción tiene tres etapas, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Como primera etapa, la iniciación, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen o grupo de genes tienen su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla necesario para la transcripción. La segunda etapa es la elongación. Una cadena de ADN, la cadena de molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5 a 3. El transcrito de ARN tiene la misma información de la cadena de ADN, contraria al molde en el gen, pero la base uracilo en lugar de timina. Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera etapa, que es la terminación. Las secuencias llamadas terminación indican que se ha completado el transcrito de ARN.
Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado del ARN polimerasa. A continuación, se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de una talloasa del ARN. Muchas gracias por ver el video. Esto fue todo.